salud a nivel nacional. Aquí se requiere en ese tema una figura que tenga un poder catalizador, que evite que las personas tengan que acudir a una tutela y esperar los 15 días, el mes que demora todo el trámite, mientras está necesitando con urgencia bien una intervención quirúrgica, bien un suministro de medicamentos, bien un examen diagnóstico o la atención de cualquier dolencia que esté poniendo en peligro su vida. Incluso yo creo que no se ha hecho hasta el momento ninguna investigación para determinar cuántas personas han fallecido en el país como consecuencia de esa espera. Entonces nosotros detectamos de que hay una debilidad en los organismos de control, en este caso la Superintendencia de Salud, y se requiere fortalecer esa figura. Hemos hecho esa propuesta, igual que hemos actuado en múltiples temas, digamos, de orden nacional. Recientemente propusimos, por ejemplo, que se hiciera una reforma a la Ley 575, o por iniciativa del gobierno nacional se estableciera un amparo específico para las víctimas de las llamadas balas perdidas o del fuego cruzado, producto de toda esta violencia que se ha venido generando en la ciudad y que son personas que quedan expósitas, muchas veces núcleos familiares que se rompen, que se quiebran y no hay una persona ni una entidad que responda por esos núcleos familiares. Entonces, para aclararle nuevamente a la televidente y a todos los televidentes, la personería puede intervenir en ciertos casos específicos que se pueden suceder en otro municipio, pero la regla general es que no podemos intervenir en esos casos, pero sí podemos intervenir con propuestas, con iniciativas para mejorar muchos de los temas, si no todos los temas que tienen que ver con los derechos fundamentales y con los derechos humanos de las personas. Muy bien, vamos a saludar a Juan David Mojica. Juan David, buenas noches y bienvenido a este conversatorio. Muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer la unidad de derechos para, no sé, dar un control o para llegarle al señor alcalde de Medellín? Porque nos tiene afectado a todos los jóvenes en cuanto a los toques de queda. Los jóvenes están afectados porque están saliendo hasta, hay mucha violencia, los jóvenes salen hasta muy tempranas horas de la noche. Entonces, ¿qué se puede hacer para que haya un control con el alcalde o un conversatorio o que él responda por qué él está apoyando estas medidas? Exacto. Muy bien, Juan David, muchas gracias por tu pregunta. ¿Quién quiere contestar? Bueno, yo hago una pequeña introducción ahí. Efectivamente, los toques de queda son medidas restrictivas de los derechos fundamentales, del derecho a la movilidad, del derecho a la locomoción, del derecho a la recreación inclusive. Pero aquí en la ciudad hemos tenido diferentes tipos de llamados toques de quedas o restricciones. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, que en ciertas zonas de la ciudad, en ciertos barrios, grupos armados ilegales establecen horarios y entonces prohíben que circulen personas, ejemplo, después de las 9 de la noche. Esto lo hacen por cuanto ellos necesitan un control territorial de esa zona. Y finalmente, a través de lo que se ha conocido como francotiradores, incluso así lo ha denominado el alcalde de la ciudad en todas sus actuaciones que ha estado realizando al frente del tema del orden público en la ciudad, pues buscan ellos a través de ese control lesionar a las personas, sino matar a las personas que, entre comillas, invadan esos territorios. Por eso le avisan a la gente que no responden si alguien llega después de las 9 de la noche a su vivienda. Entonces nosotros tenemos esa dicotomía entre unos toques de queda legal que se han ensayado en la ciudad, que se han puesto en vigencia, que han tenido unos resultados, y sería largo hablar de los resultados y de la evaluación de los resultados, pero que finalmente no han logrado el cometido que se buscaba inicialmente de bajar los homicidios, de controlar una serie de actividades ilícitas. Y por el otro lado tenemos unos toques de queda o unas limitaciones, para no confundirlos, unas limitaciones a la locomoción que hacen los grupos armados ilegales. Sobre eso, Max, yo creo que usted nos puede complementar más. Sí, personero, la respuesta no es una respuesta fácil, porque lo primero que habría que reconocer es que la situación que se ha presentado en Medellín en los últimos 2 años es muy difícil.
O sea, Medellín ha vivido un incremento del número de homicidios, una reactivación de dinámicas de violencia, de dinámicas criminales que han puesto en jaque la política pública de seguridad y convivencia y que han llevado a que las administraciones municipales y otras instituciones busquen medidas que permitan contrarrestar esta situación. Sin embargo, nosotros hemos tenido una idea sobre esto, y es que la lucha contra la delincuencia y contra la criminalidad no puede ser a costa de sacrificar derechos. No puede haber una relación de exclusión entre la lucha contra el delito y la preservación de los derechos humanos. Creemos que justamente ahí está el reto, cómo luchar contra el delito desde una perspectiva democrática, desde el respeto pleno por los derechos, y en esa medida nosotros hemos manifestado nuestra inquietud frente a algunas de las medidas que se han propuesto en la ciudad. No solo el toque de queda, como lo dice el televidente, sino también propuestas como el empadronamiento, o propuestas que han buscado restringir libertades, o que han tendido un manto de estigmatización o de sospecha sobre sectores poblacionales, por ejemplo sobre los jóvenes, o sobre los habitantes de determinadas comunas, o sobre ciertos integrantes de unos grupos juveniles. Entonces, nosotros tenemos muchas dudas sobre este tipo de medidas, porque en primer lugar nos parece que van en contra de la preservación de los derechos, pero además porque tampoco son eficaces. Como lo decía el personero, no es fácil una evaluación plena de lo que ha sido el tema de impacto del toque de queda, pero lo cierto es que los homicidios no bajaron durante el periodo que hubo toque de queda. En muchos lugares no era coherente donde se implantaba el toque de queda con los niveles de homicidio. Había comunas con mayor número de homicidios donde no se implantó la medida de restricción. Entonces, ni desde el punto de vista fundamental ni desde el punto de vista procedimental nos parecía que la medida de toque de queda fuera la más adecuada. Y creo que hay una cosa en la que hemos coincidido en la Personería de Medellín que es muy importante, y es que nosotros sí creemos que la construcción de un orden público democrático no puede ser incompatible con la defensa de los derechos humanos. O sea, que ni la policía, ni la administración municipal, ni la administración nacional, con propuestas como la red de informantes, pueden entrar a afectar los derechos. El reto para una sociedad democrática es cómo lucha contra el delito, con métodos, con prácticas y con acciones democráticas. Así es. En estos 5 años de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, ¿cuáles han sido tal vez los temas más frecuentes, o cuáles son los que más se vulneran y que la Personería ha tenido que entrar a intervenir allí con su función de Ministerio Público y como ente de control? Digamos que en general todo el espectro de los derechos humanos, pero se pueden hacer ciertos énfasis y también se pueden clasificar por etapas. Por ejemplo, en una época fue muy fuerte el tema del derecho a la salud, con el famoso paseo de la muerte que ahora se señalaba, que tal como ya se indicaba también, aquí en este conversatorio se ha transformado en un problema de acceso al segundo, al tercer nivel, sobre todo, y que actualmente también es un aspecto muy puntual, y es en la atención de los heridos en el espacio público. Tenemos unas unidades de rescate, por ejemplo, del Cuerpo de Bomberos, que a veces recogen a los heridos, a los lesionados, muchos de ellos con heridas muy graves que requieren atención inmediata, y luego deben estar circulando en la ciudad hasta 1 y 2 horas esperando a ver en qué establecimiento médico u hospitalario los van a recibir. En otras épocas hemos tenido, por ejemplo, otros derechos como el derecho a la educación, cuando hay conflictos también, o a raíz de eso que se presentan conflictos en los establecimientos educativos. Por ejemplo, sobre todo la niñez de calle, ya lo señalaba más, el toque de queda, por ejemplo, uno de los problemas que hubo en la comuna 10, en la comuna del centro de la ciudad, era que todos estos niños o niñas que se recogían, pues finalmente o no había espacio para llevarlos a un sitio adecuado y eran en los pasillos de la misma unidad permanente de justicia, o si se traían niños, por ejemplo, o menores de edad de otras comunas, de la comuna 6, de las otras comunas, entonces los traían hasta el centro de la ciudad y al otro día simplemente entre comillas, los soltaban, los dejaban que se volvieran para sus casas, pero estos muchachos no tenían ni para el pasaje, entonces se presentaron una cantidad de problemas que de forma minuciosa son tratados en el informe de la Personería sobre los Derechos Humanos del año 2009, que entre otras cosas anunciamos. Nosotros dimos un informe ejecutivo, ese informe ya lo estamos en este momento alistando
para evitarlo y para que haya el conocimiento integral